Nuestra libertad en Dios. La libertad que Dios nos da no es negociable. Nacemos libres. Nada ni nadie nos debe coartar esta libertad, pues es un don de Dios. Conceptos básicos de la libertad. Número 1, la libertad es un valor. O sea, debe ser un principio y valor que guíe su vida en todas las áreas en las que usted se mueve. Número 2, la libertad es un derecho. Toda persona, sin importar su color de piel, su cultura, su estatus social o de dónde provenga, tiene derecho a vivir en libertad. Número 3, la libertad es un ideal. Tenemos el derecho a aspirar a más. Tenemos el deber a ilusionarnos, a pelear por ese sueño, de vivir nuestras vidas en un lugar donde haya todas las libertades. Número 4, la libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Y número 5, si vamos a vivir en comunidad, debemos comprender que nuestra libertad tiene límites. Permítame darle un ejemplo. Usted tiene derecho a prosperar, pero no tiene derecho a prosperar robándole a otros. Otro ejemplo sería, usted tiene derecho a no hacer nada. Usted tiene derecho a ser un holgazán, un haragán, pero no a costa de aquellos que dependen de usted. O esperar que haya una ley que lo sostenga su haraganería. Existen 4 libertades básicas. Número 1, la libertad de vivir. Todos tenemos derecho a vivir. Libertad. Número 2, la libertad de expresión. Número 3, la libertad religiosa. Y número 4, la libertad a buscar la prosperidad, a buscar la felicidad, a buscar la paz. Con una de estas libertades que se nos quiten, ya están en peligro todas las demás libertades. Las libertades básicas están unidas. Cuando quitan una libertad, solo será cuestión de tiempo para que quiten las demás libertades. Sucede a veces que no quitan al 100% las libertades, sino que las controlan. Y si las controlan, entonces ya no es libertad. Quisiera plantearle la siguiente pregunta. ¿Sabemos vivir en libertad? ¿Lo sabemos? En algunas áreas puede ser que sí sepamos vivir en libertad. En otras áreas quizás no. Entonces la respuesta es sí y no. Esto de entender cómo ejercer nuestra libertad no es fácil. Porque habría que hacernos la pregunta, ¿por qué algunos usan su libertad para prosperar y otros la usan para haraganear? ¿Por qué unos usan la libertad para pecar y otros para no pecar? Unos la usan para hacer el bien y otros la usan para hacer el mal. Otra pregunta que sería bueno plantearnos es, ¿qué cosas limitan nuestra libertad? ¿Qué cosas la limitan? Bueno, número 1, el pecado. El pecado que nosotros cometemos, eso nos esclaviza, nos quita la libertad. Número 2, nosotros mismos. El ser humano tiene una tendencia a autoimponerse esclavitudes. Y número 3, terceras personas. Personas, sistemas de gobierno, organizaciones, etc. Y la última pregunta que deberemos de plantearnos es, ¿cómo es la libertad en Dios? Porque ese es el tema de hoy. ¿Cómo es la libertad en Dios? Bueno, para eso nos da luz la palabra de Dios, que dice Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, dice, y versículo 36, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces podemos sacar 3 verdades acerca de la libertad en Dios. Número 1, la libertad en Dios está basada en la palabra de Dios. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Sé que esto puede sonar contradictorio para una persona que no ha tenido un encuentro con Dios, pero la realidad es así. Entre más palabra de Dios hay en nuestra vida, entre más palabra de Dios yo aplico a mi vida, soy más libre. La palabra de Dios nos abre los ojos físicos y espirituales para ver lo que otros no miran. Y nos salva de meternos en esclavitudes y nos ayuda a mantenernos,
a entender que este es un mundo que te esclaviza. Así que la primera razón, la primera cualidad de la libertad de Dios es que está basada en la palabra de Dios. La cualidad número 2 de la palabra de Dios, de la libertad en Dios, es que está basada en la verdad. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Existen muchas libertades en el mundo que están basadas en mentiras. La verdad, aunque sea dura, siempre es mejor que la mentira. A la larga, una verdad dura siempre es mejor que una mentira dulce, o una mentira que nos traiga alguna tranquilidad momentánea. Nosotros debemos siempre buscar la verdad, porque es la verdad la que nos hace libres. Entonces, la libertad en Dios está basada en la verdad. Y número 3, la libertad en Dios está basada en Cristo. Dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad viene del encuentro genuino con Dios a través de Jesús. La verdadera libertad comienza por uno mismo y llega a ser colectiva en la medida que aquella sociedad tiene basado sus leyes en el temor a Dios. Esto ya nos pone un estándar. Y es, por ejemplo, la mayoría de los gobiernos, por ejemplo, del mundo, están casi al 100% alejados del temor de Dios. Por lo que su tendencia será a actuar o a coartar las libertades básicas de los seres humanos. No hay verdadera libertad sin Cristo. Déjenme darle un ejemplo. Jesús nos liberta integralmente. Número 1, nos abre los ojos para ver lo que está mal en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Número 2, Jesús nos ayuda a soñar para ser mejores personas. No importa de dónde vengamos, con qué religión hayamos crecido, si conocemos a Jesús, Jesús nos ayuda a soñar. Jesús nos libera del yugo del pecado que nos afecta espiritual y físicamente. Y Jesús nos ayuda a tener una vida en abundancia en esta tierra y una esperanza real, maravillosa, eterna junto a Él. Yo le pregunto, ¿es usted una persona libre de verdad? Solo Jesús puede liberarnos verdaderamente. La libertad en Dios no es a medias, es completa, es integral. Aquellos que en realidad la han encontrado en Dios son bienaventurados. Apliquemos estos conceptos de libertad. Permítanme darle un ejemplo. La educación pública debería ser laica en todos los sentidos y no debería de ser adoctrinada por ninguna ideología, porque entonces estarían coartando nuestra libertad a elegir las enseñanzas que le damos a nuestros hijos. Permítanme darle otro ejemplo. Que se nos impongan leyes contrarias a la ciencia y que nos obliguen a respetar el deseo de algunos pocos cuando ellos como personas pueden hacer lo que quieran con sus cuerpos sin interferir con la libertad de todos los demás. Por ejemplo, eso no está bien. Y otro ejemplo podría ser el ejemplo de quitarle la vida a una persona que ha sido recién concebida, por ejemplo. ¿Por qué eso va en contra de la libertad? Porque le está quitando la libertad a un ser humano de vivir. Dios desea que seamos libres. Si no fuese así, nos hubiese hecho como los animales que funcionan a base de instintos y así fueron hechos con limitaciones emocionales, mentales y físicas. Sin embargo, a nosotros Dios nos hizo libres conforme a su imagen y semejanza. Por eso es que hay que defender la libertad que Dios nos da. Le pregunto en esta mañana o en este día a usted, ¿para qué usa usted la libertad? ¿Cómo usa usted su libertad que Dios le ha dado? ¿La usa para bendición suya y de su prójimo o la usa para maldición suya y la de su prójimo? La única manera de ser verdaderamente libres es a través de rendir nuestra vida a través del Señor Jesucristo. Que Dios lo bendiga y recuerde, Dios, unión, libertad. Dios lo bendiga.